Tri volvió a lanzar el fondo Axival 180 por cuarta vez. Muchas personas me escribieron preguntándome que qué opinaba de él, que si le hacía un análisis. Y dado que mi publicación en Instagram superó los 50 reacciones, de hecho tuvimos casi 90, pues me tomé el tiempo de analizar a detalle la ficha técnica, la valoración que hizo Fitch de este fondo y adicionalmente estuve en su presentación para entregarles a ustedes cuál es el análisis, cuáles son los pros y los contras y por supuesto no puede faltar en Ovala la explicación de cómo serían los impuestos que debo de pagar por las utilidades que pague este fondo. Entonces quédate hasta el final porque te voy a explicar absolutamente todo el análisis que hicimos y adicionalmente cómo aplican las comisiones con las utilidades de este fondo. Les recuerdo que Tri no me paga por este video, es una opinión netamente personal, un análisis personal con fines educativos, así que van a encontrar toda la transparencia en el análisis que hicimos, pero todo desde un punto de vista personal y educativo. Voy a comenzar desde la parte más simple de lo que dice el fondo. Aquí van a encontrar pantallazos porque como saben Tri solo tiene app mobile, entonces tomé algunos pantallazos para hacerlo más fácil. Esta es la primera parte que van a encontrar entonces en los fondos disponibles, el Tri Renta Axival 180, cuarta versión, es decir, ya han habido 3 periodos en el que lo han ofrecido y ha tenido buena rentabilidad. Primera aclaración de este punto. Muchas personas se confunden y creen que le están ofreciendo un fondo del 21.8 efectivo anual y eso es un error. Aquí lo único que te está diciendo Tri es que ese es el histórico del promedio de los últimos meses, pero no necesariamente te están diciendo que ese va a ser una tasa fija. Es decir, no es como un CDT en el que te ofrecen una tasa fija por cierto tiempo, sino que acá simplemente te están diciendo cuál ha sido el histórico de los últimos meses de lo que ha rentado el fondo. Pero no te confundas ni creas que te están ofreciendo exactamente un 21.8 efectivo anual. Por otro lado, es un fondo netamente conservador porque ahorita vamos a entrar a detalle y vamos a ver que en lo que invierte es en renta fija. Por ende, es un perfil de riesgo muy conservador. Tiene un monto mínimo de 1 millón de pesos, ya fueron muy claros. Lo mínimo para invertir en él son 1 millón de pesos y de ahí hacia arriba pueden, eh, digamos, invertir todo lo que quieran. Inclusive si superan la barrera de los 21 millones, pues tienen que escribir directamente acciones y valores para que le hagan un perfil de riesgo un poco más amplio, le adjunten una documentación y puedan invertir por montos más altos. Es cerrado, funciona en este caso, solo en este caso como un CDT, es decir, desde que inicia el fondo hasta que se cierra, que son 6 meses, durante ese tiempo está congelado su dinero. Si lo van a retirar, les van a cobrar una multa, creo que al 5%, no recuerdo bien el valor, pero durante ese tiempo su dinero va a estar rentando a través del interés compuesto, pero va a estar cerrado. Es decir, no van a poder tocar ese dinero hasta que se superen los 6 meses. En los 6 meses ustedes podrán decidir si les ofrecen la opción de renovación, lo renuevan y si no, pues tienen su capital más utilidad disponible. Vamos con otros puntos acá. El dinero va a empezar a rentar desde el 19 de febrero, es decir, desde ahora hasta el 19 de febrero ustedes van a poder hacer sus depósitos, pero desde ese día específicamente comienza a operar el fondo. Listo. Al final de los 6 meses, como dice acá, recibirá la inversión más la rentabilidad a menos que te den la posibilidad de renovar y si lo quieres renovar pues continúas. Y en esa renovación pues seguramente habrán otras condiciones. Lo gestiona acciones y valores, es un fondo de gestión activa, es decir, seguramente hacen recomposiciones, es un fondo que requiere gestión y por eso van a encontrar entonces el valor abajo de la comisión de administración. Los que me siguen en Ovala saben que el tema de comisiones es uno de los temas que más hablo porque sin duda es uno de los elementos que a largo plazo acaban con tu rentabilidad. De hecho, les dejo arriba un video en el que hicimos un análisis completo de cómo en el tiempo las comisiones de los fondos van acabando con la utilidad. Sin embargo, hay que hablar de ese 1.2% efectivo anual. Quiero detenerme un momento acá. Una comisión de estos, pues de verdad que no me gusta porque acostumbro a ver comisiones por debajo del 0.1 en los ETFs. Sin embargo, teniendo en cuenta el análisis que hicimos del mercado, en el que la mayoría están al 2 al 3%, un 1.2 respecto a la competencia está muy bien. Desde ese punto de vista, un 1.2 me parece una comisión adecuada comparando con los fondos de inversión colectiva. Adicionalmente,
La realidad es que, como lo vieron en ese video, las comisiones empiezan a afectar mucho una inversión a largo plazo. Cuando estamos viendo inversiones a 10, 20, 30 años, una comisión del 1.2 acaba con la utilidad. Sin embargo, aquí estamos hablando de una inversión del corto plazo, son 6 meses. Una comisión del 1.2 con rentabilidades buenas no afecta mucho una utilidad. Por ende, en este punto, mi opinión personal es que un 1.2 de comisión está bien y no va a afectar en gran parte la utilidad que vas a percibir. Es decir, 1.2 está ok para esta inversión. Ahora vamos a la parte que más me gusta, la parte más importante y que las personas menos ven, la composición del fondo, en qué invierte ese fondo, porque muchas personas solo ven la utilidad de los últimos meses, pero no se detienen a mirar en qué invierte. Y aquí es donde les voy a explicar de una forma muy sencilla para cualquier persona sin conocimiento financiero qué significa en lo que invierte este fondo. Lo primero es que tengo que decir a las personas de Tri que esta información que tienen en la app está mala, porque la ficha técnica, que es en realidad la que debemos de creer, que fue la que ayer el equipo comercial de acciones y valores presentó, difiere con estos porcentajes. Por lo tanto, desde acá no lo vamos a analizar. Y espero que la gente de Tri, si ve este video, vaya y corrija esta información. Lo que sí me importa es la parte de abajo, una muy buena calificación de Fitch Ratings, que hay una doble calificación S3 que va desde S1 hasta S5, que tiene que ver con la volatilidad de lo que invierte, y una AAA-F que tiene que ver con la seguridad de los ítems en los que invierte. Así que en calificación estamos súper bien. Me tomé el tiempo de leer toda la calificación o la explicación que da Fitch por esa calificación y la verdad es que está bastante bien. Un fondo muy confiable. O invierte en entidades o en bonos o en deuda de entidades que generan mucha confianza, por lo tanto da confianza en que esa deuda se va a pagar y por ende la rentabilidad del fondo está cercana a lo que normalmente ha dado porque tiene alta confianza. Entonces vamos a ir a la ficha técnica, que es lo que realmente me interesa, en lo que más creo. Ustedes pueden encontrarla ahí en la app, le dan a ver ficha técnica, lo encuentran directamente o si no van al sitio de acciones y valores. Y en la ficha técnica vamos a ver lo que, aparte de lo que ya habíamos visto, aquí encontramos la comisión, vamos a ver exactamente cuándo fue la calificación, en qué invierte el fondo, datos básicos que ya habíamos visto. Me interesa acá que veamos dos cosas. Primero que todo, la rentabilidad histórica, que es algo que las personas no ven, porque como ven, les dicen que los últimos meses fue el 21% y las personas creen que eso va a ser exactamente. Y la respuesta es que no necesariamente, porque hacia atrás la rentabilidad de un valor, hacia adelante va a ser. Y eso está muy claro y lo aclara Acciones y Valores. Ahí no nos están engañando, pero sí les recomiendo que vengan a ver esto, porque en los últimos años en los últimos 2 años no fue así la tasa, porque recordemos que aquí este fondo invierte en tasa fija, que la tasa fija en el último año pues fue de las mejores rentabilidades que tuvimos por las altas tasas de interés, por la inflación, pero si uno contrasta esto hacia más años, pues la realidad no es tan así. Entonces, en los últimos 2 años fue el 13%, en el último año el 24%, como lo dicen efectivamente, y en los últimos 6 meses viene bajando. Y aquí es donde quiero hablar un poco de eso. Si vemos la distribución de en qué invierte este fondo, que evidentemente está mal como lo muestra Tri, quiero que nos detengamos un poco en analizar en los elementos que invierte. Porque quiero explicarles en palabras que cualquiera puede entender qué significa cada uno de esos elementos. Estos tres elementos, IPC, IBR y caja, ¿qué nos está diciendo? Que prácticamente la mitad de este fondo está atado o indexado a la inflación y a la tasa de interés del Banco de la República. Hasta ahora eso estaba muy bien porque, como saben, la tasa, el IPC venía muy alto en Colombia, como lo ven en esta gráfica que les voy a poner allí, pero la expectativa del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda es que cerremos este año con cifras muy diferentes. Estamos esperando que cerremos el año aproximadamente al 5% y hoy estamos casi al 10%. Quiere decir que si esta inversión está atada a el IPC y a la tasa del Banco de la República, que también tiene expectativa de bajar, que la mitad de este fondo invierta en eso, pues no está tan bueno, porque ya sabemos que hay una proyección que indica que esto va a bajar en este año. Entonces, si este fondo, la mitad de su portafolio está allí,
pues vamos a estar indexados a un valor que ya se sabe que va a bajar. Entonces ahí ese valor fijo seguramente se va a afectar. Pero en contraste a eso también hay que decirlo que el 57% está indexado a tasa fija nacional y ahí el análisis es completamente diferente. ¿Por qué? Cuando hablamos de que invierte en tasa fija nacional estamos hablando normalmente de instrumentos de bonos de deuda pública. Para explicarles eso, para que entiendan, es que entidades privadas, que la mayoría de este fondo invierte en eso y lo podemos ver acá, miren que la gran parte son deuda del sector financiero, es decir, bancos. Entonces, ¿qué hace un banco? Y dice, yo necesito liquidez, ¿cómo hago? Pido plata prestada a las personas. Y la forma de llegarle a las personas es a través de fondos como esto. Entonces lo que tú estás haciendo comprando este fondo es que le estás prestando plata a unas entidades financieras que acá abajo están, a Bancolombia, a Banco de Occidente, a RCI, a Banco de Vivienda, y eso lo hacen vía emisión de deuda pública. Entonces eso es lo que estamos comprando en esta otra mitad. La ventaja, y por eso digo que contrasta contra la otra parte que les hablé que no estaba tan buena, en contraste esta sí está interesante porque en la medida en la que las tasas de interés bajen, la deuda pública sube y eso es una correlación negativa que existe en el mundo financiero. Cuando bajan las tasas de interés, sube la rentabilidad de los bonos. Entonces, esta diversificación permite que este fondo pueda seguramente rentar a lo que históricamente está rentando, porque por un lado no está bien estar atado al IPC y al IBR, pero por otro lado el bono de deuda pública seguramente, si las tasas de interés realmente empiezan a bajar en Colombia, esta parte se podría ver beneficiada, siempre y cuando bajen las tasas de interés. Entonces hay una correlación ahí entre lo que invierte que le da una buena diversificación. Que no me gusta esta parte para no dejarles solo como el problema, sino también decirles mi opinión. Realmente la tasa fija en Colombia venía muy bien y por eso los fondos estaban rentando de esta manera. Ahora, con la realidad de lo que viene, con la inflación bajando, las tasas de interés bajando, eh, quizás por la velocidad en la que va a bajar, esos bonos de deuda pública pues se van a demorar un poco para verse beneficiados. Por ende, este fondo dudo mucho que siga rentando a la misma velocidad a la misma alta rentabilidad que venía haciéndolo. De hecho, si ustedes ven en los últimos meses ya se empieza a ver un bajón. Últimos 6 meses 19 versus lo que fue el año corrido el 24. Eso también da un indicio de que la hipótesis que tenemos que estos elementos de tasa fija van a empezar a bajar un poco, pues se empieza a cumplir. Así que tengas en cuenta esto, que seguramente este fondo en 6 meses no va a ser la misma rentabilidad que se tuvo en el último año. Creo que de esta parte de la ficha técnica vimos lo más importante, en qué invierte, en qué bonos de deuda pública tenemos, que no está tan atado a deuda de gobierno, sino más bien a deuda privada y eso es muy bueno. Así que vamos a pasar a la última parte, que es lo que siempre nos hablábamos como valor agregado y es la parte de impuestos. Para hablar de impuestos tengo que explicarles algo muy importante y es que los fondos de inversión colectiva tienen algo que se llama transparencia fiscal. Eso en otras palabras significa que en lo que invierte el fondo es en realidad lo que le aplica la norma tributaria. Si un fondo invierte en renta variable, es decir, acciones, pues le va a aplicar la política en cuanto a impuestos que tengan las acciones. En este caso, como invierte en renta fija, pues le aplica la política tributaria que tenga la renta fija. Y en este caso, entonces vamos a gozar de uno de los mejores beneficios tributarios en Colombia que se llama el componente inflacionario. Dado que es transparente, invierte en renta fija, es un producto de una entidad financiera, cumple con las condiciones para ser cobijado por el beneficio del componente inflacionario, que si no sabes qué es, también te dejo un video en el que lo explico a detalle de qué significa y por qué es un gran beneficio que existe en Colombia. Vamos a hacer un análisis en el que tengo que aclarar que hay imprecisiones porque la comisión que cobra el fondo es difícil de proyectar porque es una comisión que se cobra de forma diaria y siempre está implícita en la utilidad que entrega, por lo tanto no es tan fácil, pero vamos a hacer simplemente una proyección para que entiendan más o menos cuál sería la utilidad final después de impuestos. Vamos a suponer que invertimos en el fondo Vista 180, 2 millones de pesos, que la utilidad la proyecté de una forma conservadora,
similar a lo que viene rentando históricamente, el 21% efectivo anual, la llevé a una tasa nominal mensual para poder proyectar los 6 meses, que en realidad es la duración del fondo. Asumí la comisión del 1.2 sobre el capital para tener una utilidad bruta de 168.000 pesos. Ahora, ¿cómo viene el componente inflacionario acá? Vamos a suponer que para este año, perdón, para el año 2023 el componente inflacionario que estima el gobierno sea el 66%. Este dato nos lo dio mi amigo Andrés Durán, que muy probable que va a ser este dato. Del 2022 recordar que fue el 100%, para el 2023 se estima que sea el 66%, dado el valor de la inflación y la comunicación que está dando ya la DIAN. Entonces vamos a asumir el 66%, que es el valor probable que vamos a tener. Quiere decir que el 34% de la utilidad va a estar grabada, es decir, 57.000 pesos. De los 168 van a estar grabados, pero no tienes que pagar completamente por eso. Ahora vamos a la tarifa de renta de cada persona. Entonces aquí les recuerdo que todas las personas en Colombia tenemos una tarifa progresiva de renta que va del 0% al 39%. Entonces tienes que saber con tu contador cuál es tu tarifa de renta, y aquí tomé las 4 más representativas. Para una persona que su tarifa de renta es el 19%, lo único que va a pagar de ese ingreso grabado son 10.852, y así sucesivamente. Tomemos el otro caso opuesto de 35% del ingreso grabado, que son 57.000 pesos. Va a pagar de impuestos casi 20.000 pesos para la persona que tiene una tarifa de renta del 35%. Y abajo van a ver la utilidad neta. Si ustedes ven, en realidad este componente inflacionario es maravilloso, porque casi toda la utilidad realmente la vas a recibir. Miren, para un caso casi extremo, el 35%, después de una utilidad que le va a entregar el fondo de 168.000 pesos, lo que va a recibir después de impuestos son 148.000 pesos. Lo que se pierde es muy poco, gracias a que este tipo de fondos se ven beneficiados por este componente inflacionario. Entonces, para cerrar este video, dado que lo analizamos de punta a punta, les dejo también un punto muy interesante, y es que nadie más te lo dice, ni siquiera el equipo de TRI de Acciones y Valores cuando presentan este fondo, es que tiene la suerte de estar cobijado por el componente inflacionario, y eso hace que la utilidad después de impuestos sea muy interesante. Espero que hayan entendido este análisis que hicimos, que tomen su propia decisión, estudienlo basado en su perfil de riesgo y en los insumos que te dejamos acá. Tomen la decisión si es un buen fondo para tu perfil o para la pretensión que tienes de utilidad. No olvides esta parte de impuestos, y si tienes preguntas, por favor déjala acá como comentarios, que voy a responder absolutamente todo. Nos vemos en el próximo video. No te olvides seguirnos, darle like a este video si te gustó. Ve a nuestra cuenta de Instagram y comiénzanos a seguir. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.